Por ejemplo, esta fue la clase que se montó. Vamos a repasarla rápidamente. Primero se le presentó el teorema 2.3, que es diferencia de población para dos poblaciones, diferencia de media para dos poblaciones normales con varianza desconocida pero diferente. El intervalo es un poco distinto. ¿Okay? Se utilizan las varianzas muestrales. Y aquí tenemos un T de alfa medio con R grado de libertad, donde R viene dado por esta fórmula. Una fórmula que les recomiendo hacer por parte. Luego se le presentó un ejemplo, cada teorema tenía un ejemplo. Luego se le presentó un ejemplo donde dice, una empresa de taxis trata de decidir si comprará neumáticos de clase A o de la clase B para su flotilla de taxis. Para estimar la diferencia entre dos marcas, realiza un experimento utilizando 12 neumáticos de cada marca, los cuales utiliza hasta que se desgasten. Los resultados son que el neumático marca A, los 12 neumáticos marca A tuvieron un promedio de recorrido de 36.300 kilómetros, con una desviación estándar de 5.000, y la marca B un promedio de 38.100 kilómetros, con una desviación estándar de 6.100. El cálculo intervalo de confianza, el 95% para la diferencia de las medias poblacionales del neumático A y B, suponiendo que las poblaciones se distribuyen de forma aproximadamente normal, pueden no suponer varianzas son iguales. Es decir, las varianzas son distintas. Como siempre le he dicho, no es necesario que lo hagan así, pero aquí tienen un cuadro para que vacíen la información. Entonces nos pide un nivel de confianza del 95%. Tenemos los datos para marca A, marca B. Si tienen distribución normal, la varianza ahí son iguales, no. Tamaño de la muestra 2 y 12. Media mostrar 36.100, 38.000, perdón, 36.300, 38.100. La desviación estándar y varianzas poblacionales no se conocen. Y la desviación estándar muestral es 5.000, 6.100, y obviamente las varianzas son estos dos mismos valores elevado al cuadrado. Calculamos los grados de libertad inicialmente, que es lo único que nos falta. Calculamos los grados de libertad. Aquí está la fórmula, se sustituye, se saca y aquí da 21. Calculamos el T-Student, ¿ok? Del 95%, entonces sería alfa, que es lo que le falta, 0,05. Por lo tanto, T de alfa medio con R grado de libertad sería 0,025 con 21. Eso da menos 2,07. Recuerden que ese valor se toma en valor absoluto para el intervalo. Sustituimos nuestros valores, calculamos el error máximo de estimación, que daría 4.734,92. Restamos para el extremo inferior y sumamos para el extremo superior. ¿Ven? Y aquí está la conclusión. Obviamente aquí no existe una diferencia significativa o estadísticamente significativa, dado que el cero está dentro del intervalo. Es decir, es indiferente cuál de las dos marcas use. ¿Okay? O puede usar cualquiera de las dos. Puede comprar una o la otra. No existe diferencia significativa. ¿Okay? Ese lo entendieron perfectamente, ¿verdad? ¿Tienen alguna duda sobre ese teorema? Vamos a hacer un pequeño repaso a través de los teoremas antes de sacar dudas. ¿Tuvieron alguna duda con eso? Yo como que me quedé aquí hablando solo, ¿verdad? Digan. Por ejemplo, da 21,5, lo redondeamos a 22, ¿no? Sí, sí. Ok. Sí, utilizan la ley de cifras significativas.
Ok, luego se le presentó el intervalo de confianza para diferencia de proporciones de dos poblaciones. Ok, las poblaciones deben tener distribución normal porque es una variable discreta. La muestra debe ser mayores o iguales que 30, ambas inclusivas. Es decir, estas son las condiciones que se deben cumplir para poder aplicar este intervalo. Okay, aquí se le dice, recordemos que sigue siendo, el objetivo sigue siendo el mismo, sesgar el parámetro entre dos valores probabilísticos, de manera tal que existe una probabilidad de 1 menos alfa de que el verdadero valor del parámetro se cuente contenido por los dos extremos. Okay. Igualmente tenemos aquí un ejemplo, 9.96, se encuentran 10 escuelas de ingeniería, se encuestan, disculpen, es que como pueden ver, estos no son mis lentes, estos son los lentes de hace como 5 años. Son mis lentes, pero de hace como 5 años. Pues. Los lentes los tuve que llevar porque están cambiando los cristales. Una plata, bien. Claro. Lo que usamos lentes tenemos un gasto extra que no lo tienen los que tienen buena vista. Que pudiéramos gastarlo en otras cosas. Se encuestan 10 escuelas de ingeniería de Estados Unidos. La muestra contiene 250 ingenieros eléctricos, de los cuales 80 son mujeres, y 175 ingenieros químicos, de los cuales 40 son mujeres. Calcule un intervalo de confianza del 90% para la diferencia entre las proporciones de mujeres en estos dos campos de la ingeniería. Es decir, la idea es saber si existe una proporción mayor que se traduce en un mayor número de mujeres que prefiere una ingeniería que la otra. ¿Okay? Entonces tenemos ingenieros eléctricos que son mujeres. De los 250, 80 son mujeres. Tenemos ingenieros químicos que son mujeres. De los 175 ingenieros químicos, 40 son mujeres. Sacamos la proporción muestral. Recuerden que es X entre N, 80 entre 250, 0,32, y 40 entre 175, 0,23. ¿Okay? Sacamos Q, que sería la probabilidad de fracaso. 1 menos P, recuerden que siempre es 1 menos P, aquí haría 0,68 y 0,77. Entonces, aquí hay una diferencia, ¿no? Aquí hay una diferencia de 0,09 entre los dos. Pero recuerden que son los estadísticos o estimadores. Entonces, ¿es eso suficiente para decir que los parámetros son distintos? Eso es lo que nos dice eso es lo que nos dice el intervalo. Ok, entonces, bueno, aquí ya está facilito, calculamos el Z de alfa medio, que ya lo hemos calculado. Recuerden que así se calcula en Excel. Pueden calcularlo también por la aplicación o pueden calcularlo también con la tabla, la antigüita. Pues. Pasa que recuerden que con la tabla no le va a dar tan exacto así. Sustituimos, calculamos el error máximo de estimación. Entonces, restamos aquí 0,32 menos 0,23, 0,09, y el error máximo de estimación sería 0,0714. Recuerden que estos son proporciones. Con una confianza del 90%. Restamos y sumamos, ¿okay? Y para una mejor interpretación lo pasamos a porcentaje. Es válido. Entonces, como ambos son positivos, ¿me entienden? Como ambos son positivos, significa que la que está en la primera posición, que son los ingenieros eléctricos, ¿ok? Es mayor. Es decir, hay mayor proporción de mujeres que estudian ingeniería eléctrica que mujeres que estudian ingeniería química. Lo que se traduce en la distribución binomial, que las mujeres de esa población, de esas escuelas, ¿okay? De esas universidades, de esas cuantas universidades fueron, de esas 10 escuelas de ingeniería, ¿okay? Prefieren ingeniería eléctrica por encima
de la ingeniería química. ¿No? Claro. Esas mujeres que estudian ingeniería eléctrica, hay que hacerle, es igualitario, ¿no? Tienen que, no son feministas, porque tienen que ser la misma cantidad. ¿Alguna pregunta? Vamos a hacer un pequeño repaso aquí a través de la guía para... Por lo visto no hay pregunta. Luego tenemos el teorema 2.5, ¿okay? Que es el de cociente de varianza. ¿Okay? Aquí la única condición es que las dos poblaciones sean normales. Entonces, aquí hasta el momento no habíamos utilizado distribución F, y aquí la distribución F son los valores críticos para una distribución F de Snellenberg, también conocida como F radio o F de Fischer. Aquí tenemos el ejercicio 977, puro ejercicio de la guía. Dice, construir un intervalo de confianza del 98% para el cociente de las desviaciones estándar. Okay. Del ejercicio 942 de la página 295. Donde sigma 1 y sigma 2 son respectivamente las desviaciones estándar de las distancias recorridas por litro de combustible de los camiones compactos Volkswagen y Toyota. Aquí tenemos el ejercicio 942. ¿Okay? Dice, un experimento publicado en la Popular Ciencia, es una revista, comparó el ahorro de combustible para dos tipos de camiones compactos que funcionan con diésel y están equipados de forma similar. Tienen que estar, eso de que tienen que estar equipados de forma similar es porque la prueba tiene que realizarse en condiciones similares, ¿no? Ajá. Suponga que utilizaron 12 camiones Volkswagen y 10 Toyota a una prueba de velocidad constante de 90 km por hora. Si los 12 camiones promedian 16 km por litro, con una desviación estándar de 1 km por litro, y los Toyota promedian 11 km por litro, con una desviación estándar de 0.8 km por litro. Construir un intervalo de confianza del 90% para la diferencia de medias, diferencia entre los kilómetros promedio por litro de estos dos camiones compactos. Suponga que la distancia por litro de cada modelo de camión están distribuidas aproximadamente normal y tienen varianzas iguales. Entonces nosotros vamos aquí a comprobar si es verdad que tienen varianzas iguales. Entonces vamos a hacer este ejercicio completo. Yo creo que aquí lo puse completo. Ajá. Entonces, tenemos nivel de confianza 98%. Camiones Volkswagen, camiones Toyota. Tenemos que camiones Volkswagen son 12, camiones Toyota son 10. La desviación estándar muestral es 1 km por aquí, 0,8 por acá. Y la varianza sería 1 al cuadrado, que es 1, 0,8 al cuadrado, que sería 0,64. Recordemos que la desviación estándar no se estudia directamente, es decir, no hay ninguna distribución de probabilidad por la cual yo pueda estudiar la desviación estándar, pero sí la varianza. Y lo que hago después es sacarle la raíz cuadrada. Entonces sacamos los valores de la distribución F de Snellenberg. ¿Ok? Sería F de 0,02, porque si es 98%, lo que falta para llegar a 100 es 2%, que sería en probabilidades 0,02. Entonces sería 0,02 entre 2, 12 menos 1, 10 menos 1. Entonces sería 0,01, 12 menos 1, 11, 10 menos 1, 9. 10 menos 1, 9. Sería, en el Excel lo sacamos así, INB.F, 0,01, 11 y 9. Que eso da 0,21, eso da 0,2159. Y tenemos el complemento de eso, pues si aquí es 0,01, aquí abajo va a ser 0,99, pero con los mismos grados de libertad. ¿Bien?
Aquí pasa como la distribución chi cuadrado. No podemos sacar un solo valor y utilizarlo para el extremo inferior y extremo superior. Aquí hay que calcular los dos valores. O sea, hay que calcular el valor que se utiliza para el extremo inferior y hay que calcular el valor que se utiliza para el extremo superior. INB.f, vuelvo a repetir, es la función de Excel para calcular este valor crítico. Bueno, sustituimos 1 entre 0,64 por el extremo inferior, el cociente de la varianza, 1 entre 0,64 por el extremo superior. Calculamos 0, entonces el lado inferior da 0,3374 y el lado superior 8,0907. ¿Okay? Y le sacamos la raíz cuadrada, porque esta es la varianza. Le sacamos la raíz cuadrada a todo esto y nos da 0,5808, desviación estándar 1 entre desviación estándar 2, menor o igual que 2,8443. Entonces recordemos que aquí lo que tenemos que estar pendiente es, como es un cociente, una división, ambos parámetros van a ser iguales, es cuando el 1 esté dentro del intervalo. Recuerden que cuando es diferencia de media o diferencia de proporción, es cuando el 0 está dentro del intervalo. Aquí es cuando el 1 está dentro del intervalo. ¿Okay? Entonces, entre el 1 sí se encuentra entre 0,5808 y 2,8443. Por lo tanto, las desviaciones estándar son iguales, por lo cual las varianzas también son iguales. Es decir, el ejercicio estuvo en lo correcto en suponer que las varianzas poblacionales son iguales, porque estadísticamente la información muestral no dice que así es. Esta es la aplicación. Bueno, esto es lo que ya le acabo de decir. Bien. Eso fue todo lo que se presentó. Bueno, rápidamente, todo lo que se presentó en la guía anterior, que eran los temas que faltaban. Entonces, si ustedes tienen alguna duda en cuanto a esto, quiero que me la digan. Y además de eso, quisiera saber cómo le fue con la guía, pues, cómo con la práctica. Esta es la guía. Profe, Diga. hay dos ejercicios de la guía que pide calcular muestras. Ajá, ¿y qué pasó, pues? Eso es con la fórmula que dio en el tema 1. Sí, claro. Son la misma Ok. fórmula. O sea, no hay ninguna diferencia. No, ninguna. O Ok, sea, le pasa que esos ejercicios se colearon ahí. ok. El 9.47, este es el que está aquí abajo, ese no lo entendí. Aquí dice el 947. La revista Fortune para marzo de 1997 publicó la rentabilidad total de los inversionistas durante 10 años anteriores a 1996. Y también la de 431 empresas en ese mismo año. A continuación, una lista de rentabilidad de las 10 empresas. Cálculo interno de confianza para el cambio promedio es que me comí la tabla, eso no lo pueden hacer. O sea, a continuación una lista de la rentabilidad total de las 10 empresas. Entonces no lo pueden hacer porque me comí la tabla. Disculpe.
Vamos a ver, vamos a decir aquí, ese es el libro que está ahí, pues vamos a buscarlo en el libro que ve. Yo pensé que podía ser que lo había cortado porque arriba en la primera página también pasa eso y yo lo busqué en el libro. Pero este, como decía ella ahí calcula, yo dije como que nada, seguro es que es así el ejercicio y ya. Ya, déjame buscarlo aquí. Déjame buscar el libro aquí. En esta guía, algunos ejercicios de la proporción son como más complicados de interpretar. Bueno, ahorita me dice alguno para ver. No, no, o sea, los entendí, pero es como hay que leerlo varias veces. Ah, no, sí, claro, claro, claro. Mira, aquí está el ejercicio. Aquí están los datos. Pero, por ejemplo, ahí dice para qué, calcula un intervalo de confianza para el cambio promedio en el porcentaje de rentabilidad. O Ahí sea, a por lo ver, menos no especifica si la varianza es igual o diferente. bueno, pues usted ya sabe cómo hacerlo. Usted primero, en este ejercicio, usted primero comprueba si son iguales o diferentes y después... Ah, no, pero ya va. Este ejercicio se hace con otro teorema. Este ejercicio se hace con observaciones pareadas. Ok, vamos a hacer este ejercicio. Una pregunta, cuando no nos especifica si la varianza es igual o diferente, ¿significa eso, que lo vamos a hacer con observaciones pareadas? No, depende, ve. Observaciones pareadas, ok. Aquí vamos a hacer como dice, un break. Observaciones pareadas, ok, es cuando tienes, date cuenta, aquí tienes empresa, ¿verdad? Y tienes la Coca-Cola. Aquí tienes la rentabilidad de la Coca-Cola antes del 96, ¿correcto? Y tienes la rentabilidad de Coca-Cola después del 96. Entonces, es la misma empresa que se midió antes y después. Es decir, estas dos muestras son dependientes. Entonces, es observaciones pareadas. Por ejemplo, aquí con los neumáticos, ¿ves? Si aquí tenemos los neumáticos, tenemos neumáticos con marca A y neumáticos marca B. Entonces, eran 12 camiones con neumático marca A y 10 camiones con neumático marca B, o 12 de ambas marcas, así, 12 de ambas marcas. Pero eran distintos neumáticos. Eran dos marcas de neumáticos, marca A y marca B. Igual aquí, por ejemplo, en este ejercicio, ¿ok? Tiene los siguientes datos representan el tiempo de duración de las películas producidas por dos empresas cinematográficas. Entonces, tienes una empresa y la otra empresa. Correcto. Es decir, muestras independientes, dos empresas totalmente distintas que capaz aplican formas diferentes, capaz aplican tratamiento distinto, metodología diferente. Y se está comparando eso. ¿Okay? Igualmente aquí tú tienes aquí cálculo interno de confianza. Aquí tienes también marca A y marca B. Solamente, yo creo que este es el mismo ejercicio, solamente que aquí te dan la muestra.
Estamos claros. Igual, pero igualmente tienes marca A y tienes marca B. Aquí no, aquí tienes una cantidad de empresas que fue medido antes y después. Otro ejemplo también es, por ejemplo, queremos saber si alguna medicina funciona. Vamos a suponer, estamos buscando una medicina a ver si funciona para, qué sé yo, para aumentar el hierro en la sangre. Entonces, a ti te miden, agarran a 10 personas y le miden el hierro en la sangre antes de tomar la medicina. Se toma la medicina, hace el tratamiento y a esa misma persona otra vez le toman o le miden el hierro. Si la cantidad de hierro aumentó, entonces la medicina funciona. Si no aumentó, no funciona. ¿Estamos claros? Pero que es la misma persona que está haciendo estudiar antes y después. Entonces, en ese caso se utiliza observaciones pareadas, como tiene que hacerse en este caso, porque aquí tenemos Coca-Cola. Antes del 96 y después del 96. Tenemos Mirage Resort, los chocolates, creo que estos son los chocolates Mer, Microsoft, Johnson Johnson, últimamente muy en la palestra por su vacuna. Tenemos Intel, tenemos, aquí está Pfizer también, Procter Gamble, no sé qué, Roma Hathaway y SIP 500. Entonces, aquí es observaciones pareadas. Entonces, vamos a hacer observaciones pareadas. Observaciones pareadas, recuerden que están en el resumen de fórmulas. Bueno, vamos a hacerlo, vamos a abrir un archivo aquí en blanco. Estaba buscando a ver si lo tenía por ahí hecho, pero no, eso no lo tengo. Entonces vamos a buscar aquí un archivo en blanco. Un momentico, estoy buscando el teorema para no volverlo a copiar, para no volverlo a escribir. Este teorema es bastante sencillo porque lo único que tenemos que hacer es sacar las diferencias y aplicar el teorema del tema anterior. Vamos a compartir el Word. Bueno, primero vamos a sacar los cálculos en Excel, ¿no? Porque necesitamos hacer una tablita en Excel.
Bueno, la pueden hacer manualmente. Yo voy a hacer el Excel por lo más rápido. Pues. ¿Okay? Entonces vamos a pasar los datos. Tenemos las empresas. Entonces, vamos a hacerlo aquí. Empresas. Coca-Cola. Mirage. No, no va a terminar con estas clases encorvado, doblado. Más de lo que ya uno estaba. Microsoft. Johnson Johnson. Intel. Pfizer. Efectivamente, necesito mis lentes nuevos. Procter Gamble. Le vamos a poner BH. SP. Vale, tengo mi empresa. Entonces vamos a poner aquí antes del 96, después del 96. El que vamos a poner los de suite, que son las diferencias que vamos a sacar. Ok, vamos a copiar los porcentajes. 29.8, 27.9, 22.1, 44.5, 22.2, 43.8, 21.7, 21.9, 28.3 y 11.8. Y después el 96, 43.3, 25.4, 24.0, 88.3, 18.1, 131.2, 34, 22.1, 6.2 y 20.3. Entonces sacamos aquí las diferencias. Lo que hacemos es restar, pues, restar el antes menos el después. Y rellenamos, pues. Y sacamos nuestra media y sacamos la varianza y la desviación. Recuerden que la media se da igual a promedio, abro paréntesis y selecciono mis valores. Igual a varianza sería var, abro paréntesis y selecciono mis valores. Y la desviación estándar igual, puedo poner desviación estándar
o recuerden que le pueden sacar las raíces a la varianza, es lo mismo. O sea, yo aquí tengo mi media, mi desviación estándar y tengo mi varianza y desviación estándar. Me piden que el intervalo de confianza ahí debe ser del 95%. Entonces vamos a sacar el de estudio aquí en Excel de una vez. Okay, entonces, T 0,05, 0,025. Recuerden que es 95%, falta para llegar a 100, 5% entre 2, 0,025. Punto y coma. ¿Cuántas empresas son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Son 10 empresas, 10 menos 1, 9. Se había quedado pegado un poquito. Entonces, INB.T, abro paréntesis, 0,025, punto y coma, 9. La computadora está un poquito lenta. Okay. Entonces, yo voy a copiar esto. ¿Cómo que no se ve? No lo verás tú. ¿Ustedes lo están viendo, bachiller? Ah, bueno. ¿Y qué no se veía? O sea, lo que hice fue calcular la media, que decía, pero vieron, estas son, bueno, vamos a ver. Ah, el cálculo de T. Bueno, aquí está. O sea, recuerden que es T de alfa medio con N menos un grado de libertad. Entonces sería el intervalo que pide en el ejercicio 947 es del 95%. Falta para llegar a 105% y se divide entre 2, 0,025. Y como son 10 empresas, 10 menos 1, 9. Entonces sería T de 0,025 con 9 grados de libertad. Que sería INB.T 0,025 con 9 grados de libertad. Y eso da el resultado. Entonces, esto nos lo llevamos, vamos a copiar esto, vamos a copiarlo todo así tal cual. Vamos llevándolos todo así tal cual para el Word. Pero aquí vamos a poner menos decimales. Vamos a dejarlo con 2 decimales. Ok, entonces vamos ahora para Word. Ya usamos nuestra calculadora, que fue el Excel. Entonces, ya que terminamos de usar nuestra calculadora, vamos a donde estamos trabajando, que sería el Word. Ok, ya ahí lo ven, ¿no?
Entonces tenemos, este sería el teorema 2.6, observaciones pareadas, cuando las muestras son dependientes. Es decir, voy a poner esto aquí abajito. Cuando las muestras son dependientes. Es decir, una misma muestra que se estudia antes y después de un tratamiento. En estadística, un tratamiento no significa algo de medicina, sino un procedimiento. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos el intervalo. Esto vamos a copiar aquí el ejercicio. Necesito una computadora nueva con mejor procesador. Ya este no me está rindiendo. No, no, como no es para comprarla, no vamos a hablar mucho, porque no se vaya a sentir susceptible después de 15 años y le dé por dañarse. Pero dale golpecitos. Está bien, pues. Eso no es una mujer que funciona a golpe. Profesor, como los televisores. Eso fue sarcasmo, lleguen, tranquilo. Vaya, ay. No, tú sabes que yo soy de los que pienso, yo no sé, pues, no es que lo piense, sino que pareciera, es una ley empírica, ¿no? Que las cosas inanimadas, ¿ok? Parece que también generan su personalidad, ¿no? Es como un carro o una impresora. Basta que tú tengas que imprimir un trabajo urgente para que la condena se dañe. O un carro, tú tienes un Eso va carro, más que todo con la energía de la persona. sí, exacto. Pues entonces tú tienes un carro, tú lo tratas mal, créeme. ¿Cómo influye tu energía en el universo? Bueno, es cierto. Pues no voy a poner aquí en esos temas. Ok, entonces tenemos por aquí insectar. Vamos a poner entonces matriz. Entonces ponemos por aquí que XD, porque este es, tenemos, ya. Entonces tenemos el promedio, podemos ponerlo así, de media, porque sería la media de la diferencia, o pueden ponerlo así, media muestral de las diferencias. O sea, pueden ponerlo de cualquiera de las dos formas. ¿Eh? Aquí en la fórmula, aquí arriba en el teorema, está XD, pues porque es la media de la diferencia. ¿Ok? Entonces, la media de la diferencia sería igual a este señor que tenemos aquí. Menos 14,5
0,89. La desviación estándar de las diferencias, que sería SD. Entonces, la desviación estándar de la diferencia sería 30,49. Y tenemos entonces que el T, vamos a copiarlo aquí, pues yo soy flojito. Cero coma 0,025 punto y coma 9. Disculpen que te está dando un poquito, pero es que la computadora está que no quiere casi nada. Voy a aguantarte por lo menos para finalizar la clase. Bueno, déjeme guardar esto aquí antes de que ocurra alguna desgracia. Ok. Bueno, vamos a sustituir entonces. Sustituimos. Entonces, este señor vale menos 14,89. Este señor vale 2,26. Aquí va es un más y menos. Este señor vale 30,49. Y este señor, que es el tamaño de la muestra, sabemos que es 10. Correcto. Y aquí mi nivel de confianza es del 95%. Wow, ¿verdad que qué lenta está la computadora? Profe, una pregunta, ¿por qué aquí sí se toma el signo del valor? No lo estoy tomando. Claro, sí, sí, veo que lo está tomando, pero en un momento creo que le había preguntado lo mismo y me comentó que no se toma el signo del... No, porque cuando estamos hablando de diferencia, menos y más, ¿ok? El mismo intervalo trae el signo, pues. Se sustituye el valor absoluto, la magnitud. Ok. ¿Ok? Por ejemplo, los seres humanos hoy en día no pensamos en magnitud, pues, sino pensamos en valores positivos y negativos. Magnitud es un valor sin dirección. ¿Ok? Mientras que los signos tienen dirección. Por ejemplo, si un valor vale más 4, es porque está 4 unidades a la derecha del cero. O sea, tiene una dirección. Si un valor vale menos 4, ese negativo indica que está 4 unidades a la izquierda del cero. O sea, el signo indica dirección a la izquierda o derecha del cero. Mientras que el número 4 por sí solo, sin signo, indica magnitud. Es un concepto que hoy en día no se maneja mucho, no lo entienden, no se usa, más que bueno, no se usa mucho, pues. ¿Entienden? Ok, pero seguimos tomando nada más la magnitud. La magnitud, es decir, el valor sin signo. Ajá. Bueno, vamos a calcular, recordemos que este es mi estimador y este es mi error máximo de estimación. ¿Cuánto es ese error máximo de estimación, por favor? ¿Cuánto da eso? Sáquenlo ahí con sus calculations.
2,26 por 3,49 entre raíz de 10. A mí me da 21,7689. 21,7689. Ok. Alejandra también lo de lo mismo. Ok. ¿Cuánto da eso restado y sumado? Restado da 6, ¿qué? Restado da, ese fue sumado. Restado da menos 36,6589. Menor o igual, entonces aquí sería la media poblacional de las diferencias. Es decir, aquí sería new D. Y esto sería a su vez menor o igual que 6,8789. Correcto. Y hacemos la interpretación. Aquí esto también tiene que ver con el cero porque es una diferencia. Entonces nos interesa es saber si el cero está o no dentro del intervalo. Aquí obviamente el cero sí está. Pues. Si uno analiza bien esto, como aquí está menos 36 y aquí está 6,87, entonces quiere decir que algunas veces es cero, otras veces es mayor el segundo y otras veces es mayor el primero. Entonces, pero como estos son estadísticos muestrales, no es concluyente, por eso se dice que no existe diferencia significativa. ¿No? Claro. Ahora, si yo soy arriesgado, yo me diría que como el que es mayor es el negativo, yo prefiero a la segunda, puede decir, después de 1996. ¿No? Claro, que es el que está antes y después. ¿Okay? Dado que el negativo es mucho más lejano del cero que el 6,87. Si vemos de menos 36 a 0, hay 6 veces la distancia que de 0 a 36. ¿Okay? Eso quiere decir que una relación 6 a 1, pues. Es decir, que algunas veces no hay diferencia y que después de eso, de cada 6 veces, uno resulta ser que después mayor, 6 resulta ser que después mayor y uno solo antes es mayor. Pero aquí jugamos a lo seguro, es decir, aquí no hay seguridad. ¿Okay? No podemos estar a que una vez sí, otra vez no. ¿Okay? Es como cuando usted está, me está montando cacho, no me está montando cacho. Eso no es así, claro. No puede estar bailando, no puede estar brincando. ¿Okay? Entonces aquí jugamos a lo seguro. Entonces, con una confianza del 95%, podemos concluir que no existe diferencia. Es decir, los promedios son iguales antes y después de 1996. Correcto. Profe, por ejemplo, allí la media de la diferencia no se encuentra dentro del intervalo, ¿verdad? ¿Cómo? El 14,89 no se encuentra dentro del intervalo.
El menos 14, sí, claro que está, ese siempre va a estar. El estimador es el centro del intervalo. En todos los intervalos, el estimador es el centro del intervalo. Pero el menos 14 no estaría antes del menos 36. Bueno, está dentro del intervalo. No entiendo. Ve, vamos a hacerlo aquí rapidito. Altiforma. Aquí está ya el cero. Ya, me tengo ahí. Ok. Aquí está ya el cero, ¿no? Que es el centro. El menos 6 digo, el 6 positivo, vamos a ponerlo por aquí. Aquí estaría el 6,8789. Y el 36, vamos a ponerlo por ahí. Ya lo veo, ya lo veo. No, ya voy a terminar, ya voy a terminar. Menos Disculpa. 36, coma 6589. Voy a ponerlo por aquí. Y entonces aquí estaría el menos 14,89. O sea que el resultado debe estar entre ambos El, extremos. el estimador siempre es el centro. Dese cuenta que esta cantidad que es 21,76, ustedes se la restan y se la suman. Por lo tanto, este valor que está aquí es la distancia que hay siempre. En todos los intervalos pasa así. Yo pensé que eso ya estaba claro ya. La distancia que hay desde aquí hasta aquí es la misma distancia que hay desde aquí hasta aquí. ¿Ok? Claro, pero bueno, es que, o sea, ¿cómo no sería que no estuviese dentro de los promedios? O sea, ¿qué monto sería si estuviese después del menos 36 o después del 6? O sea, es que no lo veo. Ya va. Eso nunca va a pasar. Eso nunca va a pasar. Porque voy a repetir. El estimador, que es el estadístico, pues, con la información muestral, siempre es el centro del intervalo. En dado caso que aquí, para que aquí esté fuera, o es menor a menos 36, menos 40, menos 50, o es mayor a 6, tanto, es decir, 7, 8, pues. ¿Entendido? Pero es que lo que no entiendo es lo que dice, con una confianza del 95% podemos concluir que no existe diferencia. Es decir, los Porque, promedios son iguales antes y después. O sea, exacto. pero, o sea, no sé, profe, no lo entiendo. No No, me pasa que entra. ve. Ya, lo que pasa es que recuerda que aquí se está estudiando las diferencias.
Entonces tengo que comprobar que entre el menos 36 y el menos 14 haya la misma cantidad que entre el No, menos está el 14 y el cero, 6. el cero, el cero. Pero ¿Tú quieres entonces, saber cuándo no hay diferencia? ¿Cuándo sí existe diferencia? o sea, por ejemplo, por haber el contraste, porque ajá, no lo estoy viendo dado O que sea, sí, que no existe diferencia. o sea, ve, cuando estés restando, siempre que esté el cero, ¿ok? No existe diferencia. Cuando el cero no está, sí existe diferencia, como fue el caso de la proporción. En la proporción sí existía diferencia. ¿Por qué? Porque ambos extremos eran positivos, es decir, ambos extremos eran mayor al cero. ¿Okay? Porque Ok, ya eso es otra cosa. si yo resto menos 14 menos 6,87 me da 21,7689, pero si yo resto menos 36, 65,89 menos Porque tienes que 6, sumarlo. ¿correcto? Porque tienes que sumar. Ya va, ¿cómo es la broma? ¿Cómo me da el 21,7689 desde el menos 36? Sumando el 14. Sumándolo. Claro, porque bueno, estamos hablando de la dirección. Tú estás antes del valor. O sea, menos 36 más 14. Correcto. Mm, Se vale. se están ahogando en un vaso de agua. No, o sea, es que mira, ve, es lo que me estaba explicando a mí era porque yo no entendía, o sea, yo creía que el menos 14,89 no estaba dentro del intervalo, o sea, dentro de 36 y 6. Y él concluye que no existe una diferencia es porque lo tiene signo diferente en los intervalos. El Los primero extremos. es menos 36 y el segundo es 6. El hecho de que sean signos diferentes es que el cero está dentro del intervalo. Ajá, pero para puntualizar, Alejandra, ¿cuál es tu duda exacta? La interpretación, o sea, ajá, yo tengo esos dos valores y contra qué contrasto, o sea, ¿cómo sé yo ajá, con una confianza del 95% no existe diferencia? ¿Cuál es la pregunta del Porque el ejercicio? cero está dentro del la pregunta del ejercicio, como podemos ver, vamos a buscar el equipo de tu ver. Esta es la pregunta. Calcula un intervalo de confianza del 95% para el cambio promedio en el porcentaje de rentabilidad de los inversionistas. Como aquí, ¿me entiende? No existe diferencia, quiere decir que estadísticamente no hubo cambio. Pues. Es decir, no existe diferencia. ¿Por qué? Porque el cero está dentro del intervalo. ¿Cómo hubiese sido que sí existe diferencia? Que el cero, supongamos, ¿ok? Supongamos dos puntos. Vamos a tomar esta señora que está aquí. Que aquí hubiese sido menos. ¿Ok? Si aquí hubiese sido menos, quiere decir que ambos extremos son negativos. Como ambos extremos son negativos, la totalidad del intervalo está por debajo de cero. ¿Correcto? Sí, Para que la totalidad del intervalo esté por debajo de cero, quiere decir que después de 1996, que es el que yo estoy restando, antes del 96 menos después del 96. Y estoy restando dos valores que son positivos. ¿Correcto? Entonces, negativo. no, el resultado es negativo. Yo estoy restando dos valores positivos. Ok. Según el cuadro de arriba, o sea, con la diferencia, los datos de Exacto, los... Ok. correcto. Yo estoy restando dos valores que son positivos, pero sus resultados son negativos. ¿Okay? Por Mm, ejemplo, Alejandra, si tú tienes 30 años, no, yo no sé si tú tienes 30 años, disculpa, y tu 27, amiga profe. tiene, y tú tienes una amiga que tiene 40, 30 Ujú, menos 40, ¿qué da? Menos 10.
Ujú, si te restas tu antes. ujú, Es decir, tú tienes 10 años menos que tu amiga. ujú, Correcto. Ahora, si tú cambias el orden y pones 40 menos 30, esa diferencia da 10. ujú. Tú Sí, sigues teniendo 10 años menos que tu amiga. O puedes decir, tu amiga tiene 10 años más que tú. sí. Correcto, es lo mismo. Estamos restando dos valores positivos que son la rentabilidad antes del 96 menos la rentabilidad después del 96. Si ambos extremos son negativos, es porque la rentabilidad después del 96 es mayor a la rentabilidad antes del 96. ¿Qué Madre pasó? mía. No, me Trabalengua. reí. Un poquito. ¿Qué trabajas tú allá? Madre mía. En el área administrativa, profe. Bueno, Mocay, pues no te equivocas sacando esa cuenta. Ya. Entonces, la rentabilidad después del 96 es mayor a antes del 96. Profe, me tengo que retirar porque tengo finanzas ahora mismo y la profesora ya va a iniciar Adelante, clases. adelante, adelante. Gracias, profe. ¿Va a Pero subir este Moca video con de la esto, clase? mira, Moca con esto, cualquier duda me la Ujú, preguntas por tablón. ujú, vale. Gracias, profe. Adore. Y el caso contrario es, para culminar por aquí, que si ambos son positivos, vamos a poner que este es positivo, obviamente para que este sea positivo debe ser menor que el, vamos a poner que aquí es 4. Entonces, si ambos son positivos, es porque antes del 96 es mayor. Vaya, todo el que se tenga que retirar, retire. Feliz tarde. La rentabilidad, en este caso, la rentabilidad antes del 96 es mayor a la de después del 96. Correcto. Ajá. Pregunta para los que están presentes. Con respecto a eso, no. Otra sí. ¿Cuál otra? El ejercicio 9.89. 9.89. Vamos con lo que aquí va. Estoy buscando aquí mismo en el libro, pues. Este. No, ese no lo hagan. No lo hago. No, no, es una demostración, pues. Ok. Eh, No, para eso hay que hacer un coño. No, no, eso no es una demostración. por ejemplo, hay algunos ejercicios de la guía que usted que colocó que pide, por ejemplo, es calcular el intervalo de confianza para la varianza, pero no, o sea, no como, no, o sea, no de dos poblaciones, sino de una. Eso no es Sí, no, necesario no, hacerlo. no, lo que pasa es que los ejercicios ahí están juntos. Yo no lo pude separar, pues. Ah, O ok. sea, pues, para poderlo separar tenías que tomar las fotos individuales, pues. Entonces, se imaginará, pues. Otra pregunta, y creo que es la última. En resumen de las fórmulas, Ajá, ¿qué porque pasó? colocó aquí abajo las últimas, dice diferencia de proporciones poblacionales P1 menos P2.
y cociente de varianza. Ajá, ¿qué pasó? Eso, estos son del primer tema, ¿no? No vale, eso se explicó ahorita al inicio, cuando iniciamos. Ya va. Cuando iniciamos se explicó. Sí, Ese es sí, el sí, ya, tema. no había caído, o sea, no había caído. Lo que pasa es que las Ok. primeras son de las medias y las últimas de ya, disculpa. Sí. Ajá, ¿qué más? Yo creo que más nada por mi parte. Ok. ¿Algún otro bachiller tiene alguna pregunta? Diego, Del Valle, Michelle. Igual, por ejemplo, si ahorita ya me pongo a practicar, le puedo hacer cualquier pregunta por el tablón, Sí, ¿no? toda la pregunta que usted está haciendo un ejercicio, usted lo hace, no está seguro que está correcto, usted monta el ejercicio en el tablón y yo en un momentico lo veo. Recuerden que hoy monto la evaluación formativa, ¿oyeron? Ah, eso también le iba a preguntar. Y ya mañana es la sumativa. Correcto. Vale, profe. Gracias. Dale, pues hasta luego. ¿Alguna otra pregunta, bachilleres? Diego, Michelle, Ana, ¿alguna pregunta? Bueno, yo me retiro, que tengan una feliz tarde. Le monto más tardecita la evaluación formativa.